lo bueno, lo malo, lo importante, lo que me dijiste, lo que no entiendo, lo que sea. Pero Mili, ¿por qué lo aparece en todas partes? Si estás estudiando español, seguro te has dado cuenta que utilizamos lo para todo y no siempre cuando estamos hablando de un sustantivo masculino. A veces ni siquiera es un objeto. Hoy haremos un nuevo repaso de lo que es el lo neutro. Hola a todos y todas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa un poco desapercibido, pero es súper importante. Como mencioné antes, hablaremos del lo neutro. Seguro lo has escuchado en expresiones como lo bueno, lo interesante, lo raro, lo que pasó, lo mejor del día. ¿Y qué tiene de especial esta palabrita? Es que no siempre habla de un objeto o de una persona. También puede hablar de una idea, una situación, de algo abstracto. Una vez que entiendas esto, vas a empezar a utilizarlo sin darte cuenta. Así que si te interesa mejorar tu español, quédate hasta el final de este video. Y si están listos, empecemos. Vamos a lo básico. En español, lo puede tener diferentes significados, pero el día de hoy vamos a enfocarnos un poco más en el lo que no tiene género ni número. El lo que no es él ni ella, los o las. En este caso hablaremos de un lo neutro, porque no se refiere a una cosa concreta, sino a una idea, a una situación o una cualidad. Analicemos un poco esta frase. Lo importante es que estés bien. Aquí no estoy hablando de el importante o la importante. Hablo de la importancia en general, de una idea. Ese es el lo neutro y lo usamos en estos tipos de contexto, con adjetivos, con oraciones completas o con expresiones fijas como lo que. Entonces hablemos un poco de cada contexto. Empecemos con lo más un adjetivo. Por ejemplo, lo bueno, lo malo. Esta es la forma más fácil de identificar el lo neutro. Usamos el lo más el adjetivo para hablar de una cualidad general. Veamos estos ejemplos. Lo bueno del trabajo es que puedo hacerlo desde casa. Aquí con lo bueno nos referimos a lo positivo de esta situación. Otro ejemplo. Lo malo es que no tengo vacaciones. Aquí lo malo es el aspecto negativo. ¿Y qué pasa en esta frase? Lo más importante es descansar. Lo importante es la prioridad. ¿O qué tal en esta oración? Lo raro fue que nadie dijo nada. Lo raro sería la situación extraña. Como puedes ver, en todos estos casos, lo no reemplaza a una cosa concreta, reemplaza a una idea generalizada. En otros idiomas quizás podrías utilizar un artículo femenino o masculino o quizás decirlo directamente sin artículo. Pero en español, si hablamos de algo general o abstracto, utilizamos el lo. Pasamos al siguiente contexto donde utilizamos lo, que sería lo que. Esta es una estructura clave en español, así que atento. Lo que se utiliza para introducir una oración relativa en español. ¿Recuerdas qué es una oración relativa? Es una oración que se introduce con un pronombre relativo, como, quién, cuál, dónde y lo que. Esta sirve para dar más información sobre un sustantivo o algo que ya se mencionó antes. Por ejemplo, lo que dijiste ayer me hizo pensar. Me encanta lo que haces. Es justo lo que necesitaba. Lo que escuché es verdad. Como puedes ver, es muy común y cotidiano. En todos estos casos, lo que equivale a decir la cosa que.
Pero en español nunca decimos la cosa que me dijiste, por ejemplo. Suena un poco raro, así que directamente decimos lo que me dijiste. Hasta ahora hemos visto algunos usos de lo neutro en diferentes contextos. Pero antes de continuar, quiero invitarte a visitar nuestro canal de YouTube. Aquí podrás encontrar muchos más videos sobre la gramática del español, la cultura hispanohablante y datos interesantes. Te recomiendo activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo y así seguir practicando tu español con nosotros. Cuando termines de ver este video, puedes pasar a ver los otros que estoy segura te van a encantar. Ahora sí, continuemos con el video. ¿Qué pasa con la expresión lo de? Esta es otra expresión muy común de utilizar con la palabra lo y la usamos para referirnos a algo ya mencionado o que se ha comentado en un contexto. Por ejemplo, ¿y lo de ayer? ¿Cómo terminó? No quiero hablar de lo de anoche. Lo de tu hermana me dejó en shock. ¿Te acuerdas lo de la reunión? En estos casos, lo de se refiere a una situación entera que no necesitas repetir otra vez. Es muy útil cuando estás hablando con alguien que ya sabe de lo que están hablando. Ahora pasemos a otro contexto un poco especial. En este caso utilizamos lo más adjetivo más que. En este caso, esta estructura la utilizamos para exagerar un poco o enfatizar. Clásico de hispanohablantes. Por ejemplo, probaste un postre muy delicioso y lo recuerdas después de unos días y dices, lo rico que estaba ese postre. Lo rico que estaba. Otro caso, quizás una entrevista un poco difícil, lo complicada que estuvo esa entrevista. Llegas de un día largo de trabajo, lo cansada que estoy. Se te pasó la hora y ya te tienes que ir. Lo tarde que es. Aquí lo también es neutro. No está hablando de un objeto masculino, sino de la intensidad de algo. Así que si quieres exagerar un poquito cuando estás hablando de algo, puedes usar este tipo de expresiones. Ahora, no todo es color de rosa. Algunas veces también cometemos errores al intentar utilizar lo en nuestro día a día. Por ejemplo, algunos estudiantes intentan reemplazar el lo con el artículo el o quizás con la palabra eso. Y esto puede confundir. También algunos quieren ponerle género a este tipo de situaciones. Por ejemplo, el raro o la buena. Tampoco funciona así. O por último, algunos simplemente evitan utilizarlo para no confundirse o porque no saben muy bien lo que significa. Pero ahora lo tienes más claro, ¿cierto? Un consejo que siempre doy es que intentes escuchar este tipo de expresiones en contextos reales. Puede ser en películas, series, canciones, conversaciones, todo lo que tengas a mano. Espero que haya quedado muy claro los usos de esta palabrita muy importante en el español. Pero como siempre, me interesa saber qué piensas tú. Primero, un pequeño ejercicio. Puedes escribir en los comentarios una oración que tenga lo más un adjetivo. Por ejemplo, lo bonito de aprender español es y completas tu oración. Segundo ejercicio, también puedes escribir una frase utilizando lo que. Me interesa mucho ver sus ejemplos. Ya saben que siempre leemos todos los comentarios y si es necesario, también corregimos algunos. No olvides que todo es con mucho respeto a nuestra hermosa comunidad de estudiantes de español. No olvides también que en español no todo es correcto y muy literal. A veces para hablar de ideas, emociones o situaciones, el lo neutro es de mucha ayuda. Lo bueno de estudiar español es que siempre hay algo nuevo por descubrir. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito a pasar por todas nuestras redes sociales.
Aquí subimos contenido a diario con muchos ejercicios para que sigas practicando. Pero si no sabes cuál es tu nivel de español, tenemos una prueba totalmente gratuita en nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí también podrás encontrar artículos en español y clases online con todos nuestros profesores. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.